Muy buen día para todos. Reciban de parte de Seguridad Radiológica, SEGRAD y de Dosimetría Personal una cordial bienvenida a esta habitual capacitación en protección radiológica que tenemos cada mes. Precisamente el día de hoy hablaremos sobre eso, sobre los programas de capacitación en protección radiológica. Veremos en el día de hoy qué elementos claves constituyen el programa de capacitación en protección radiológica. ¿Cuál podría ser su definición? ¿Quiénes son los responsables de este programa? ¿Quién debe diseñar, ejecutar y hacer mantenimiento de esos programas de capacitación en protección radiológica? Cuando uno piensa en protección radiológica, pues generalmente viene a nuestra cabeza que es dar charlas que tengan relación con la protección radiológica. Vamos a ver que hay unos lineamientos que no están en una normativa específicamente, pero sí hay unos temas que se pueden agrupar en un temario general, en un temario base. Y algunas normativas, como la Resolución 482 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social en nuestro país, pues tiene, por ejemplo, un lineamiento en el anexo 5 de esa resolución, donde hay un bosquejo de temas que se deben tocar. En algunas instituciones lo que se hace es hacer una copia de los títulos de los temas que están allí y repetir esas charlas todos los años con el mismo título, con el mismo temario. Pero en realidad esto es una guía y lo que uno puede hacer es generar capacitaciones que tengan relación con ese temario del que se está hablando. Por ejemplo, si se habla de efectos biológicos de la radiación, pues uno puede abarcar distintas charlas. Uno puede hablar, por ejemplo, de efectos a nivel tisular. Uno puede hablar de efectos a nivel sistémico. Uno puede hablar de efectos a nivel celular. Uno puede hablar de efectos según la clasificación o cómo se presenten en dependencia de la dosis. Puede hablar de efectos determinísticos, de efectos estocásticos. En fin, entonces vemos que un solo tema grande, un solo tema general puede dar para muchas charlas, puede originar muchas charlas y hay que tener en cuenta pues que la protección radiológica es una ciencia y las ciencias no están limitadas a unos temas específicos finitos, sino que tienen una cantidad de temas que se pueden ajustar a un temario general. Pues cuando hablamos de un programa de capacitación en protección radiológica, pues tenemos que pensar en que es un conjunto estructurado de actividades educativas y formativas que están destinadas a enseñar y reforzar, ojo a esto, conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para garantizar la seguridad en el uso y manejo de las radiaciones ionizantes. Entonces, el objetivo primordial de una capacitación en protección radiológica, pues es básicamente que se cumplan los objetivos de la protección radiológica. Y el principal objetivo de la protección radiológica, pues es proteger tanto a las personas como al medio ambiente de los efectos nocivos de la radiación. Entonces, para eso monta uno un programa de capacitación en protección radiológica. Para que todas las personas que estén involucradas en las prácticas con radiaciones ionizantes, pues tengan todas las habilidades, los conocimientos, las actitudes que garanticen que su desempeño en cada una de estas prácticas, pues ofrezcan la más alta seguridad posible para el desarrollo o el desempeño de las actividades con radiaciones ionizantes en cada una de las prácticas en las que están involucrados. Tenemos que hablar de unos responsables de ese programa. Y vayamos pues directamente a la normativa y de hecho a los principios fundamentales de la seguridad y la protección radiológica y a los lineamientos que da la norma básica internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica, perdón, de la norma básica internacional del Organismo Internacional de Energía Atómica. En estas normas básicas pues habla de que
el máximo responsable es la dirección, la alta gerencia, y que esa responsabilidad es innegable, la responsabilidad en cuanto a protección radiológica, en cuanto a seguridad y protección radiológica. Y el programa de capacitación en protección radiológica, pues es una responsabilidad que corresponde, que atañe también a la seguridad y protección radiológica. Entonces, la alta gerencia tiene que estar involucrado en este proceso. En algunas instituciones existe el responsable directo, que es una figura en la cual la alta gerencia, la administración o el representante legal delega todas las funciones o delega toda la operatividad y toda la capacidad para poder estar pendiente de las instalaciones radiológicas o radiactivas, para que sea el ejecutor, sea como el órgano, el ente ejecutivo dentro de la institución. Y además hay un responsable de la protección radiológica. No en todas las instituciones existe el responsable directo, pero sí en todas las instituciones debe existir un responsable de la protección radiológica. Ese responsable de la protección radiológica aquí en Colombia, pues, toma dos nombres. Uno es encargado de la protección radiológica y otro es oficial de protección radiológica, de acuerdo a la práctica en la cual se encuentre desempeñándose. Entonces, estas tres figuras que aparecen aquí, que deberían ser del más alto nivel organizativo, porque recordemos que si la protección radiológica, la seguridad y protección radiológica es una responsabilidad de la alta gerencia y tiene la máxima, debe dársele la máxima prioridad dentro de una instalación radiactiva o radiológica, pues estas personas están a la cabeza de la organización, deben estar a la cabeza del organigrama para que puedan dirigir con eficiencia pues todos los demás departamentos y todas las oficinas sobre la cual recaen o tienen compromisos con la seguridad y protección radiológica. De hecho, en muchas organizaciones, pues todo el trabajo pues se les delega en el responsable de la protección radiológica o en el responsable directo. Claro está que aunque se delegue, recuerden que la responsabilidad no la pierde el titular de la licencia. Entonces, aunque el responsable de la protección radiológica es el encargado de coordinar ese programa, o sea, debe diseñarlo, ejecutarlo, implementarlo y mantenerlo, la alta gerencia pues tiene que tener un papel bastante protagónico y bastante activo en esos programas de protección radiológica, en esos programas de capacitación en protección radiológica. ¿Cuál es el contenido básico que se podría plantear en un programa de capacitación en protección radiológica? Pues primero hablaríamos de los fundamentos de la radiación. Es importante conocer la naturaleza misma de la radiación ionizante, de dónde procede, cuáles son las fuentes de radiación ionizante, cuáles son los equipos generadores de radiación ionizante, cuáles son las características de cada una de las fuentes y de cada una de las formas de radiación ionizante. Cosas tan sencillas, tan importantes como conocer que hay rayos X, rayos gamma, partículas alfa, partículas beta, que cada una de estas partículas pues tiene unos factores de ponderación, o sea, tiene unas formas de actuación o de generar efectos biológicos de manera diferente. Que la radiación también existe en la naturaleza, que en todos los elementos que conocemos pues contienen isótopos que son radiactivos y que existe la radiación natural, así como existe la radiación artificial. En fin, es necesario hablar de todo eso en un programa de capacitación en protección radiológica. Se debe hablar de los efectos biológicos de la radiación. Cuando mencionamos efectos biológicos de la radiación, pues tiene mucho que ver con lo que ya se ha mencionado en muchas ocasiones.
la definición de qué son los efectos biológicos, cómo interactúa la radiación en el tejido cuando es irradiado, cuáles son sus efectos a nivel celular, cuáles son sus efectos a nivel sistémico, qué es un efecto determinista, qué es un efecto estocástico, qué son efectos hereditarios. Entonces, vean que hay muchos temas que tienen que ver con un solo tema general. Otro de los contenidos, pues es hablar sobre las normativas y reglamentos, y es importante esto, bastante importante, porque cuando conocemos cuáles son las leyes, cuáles son las resoluciones, cuáles son los decretos, cuáles son las entidades encargadas de hacer la regulación, pues comprendemos y entendemos el contexto de cómo es que debemos operar y actuar dentro de nuestra propia institución. Es importante estudiar la normativa local, así como la normativa internacional, porque de estos entes internacionales como la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la Organización Internacional de Energía Atómica, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Oficina Internacional de Trabajo, la OMS, todos ellos pues generan algunas pautas, algunas directrices que son de utilidad para cumplir el objetivo de la protección radiológica, el objetivo primordial, que es el de salvaguardar o proteger a la población y al medio ambiente contra las radiaciones ionizantes. También el conocer pues, las normas y reglamentos nos permite entender los lineamientos que la institución va a plantear en cuanto a los programas de seguridad y protección radiológica. ¿Cuáles son los límites ocupacionales de dosis que se van a aplicar? ¿Dónde aplican qué elementos de protección? En fin. Tenemos que hablar de medidas de protección. Hablar de cómo protegernos de la radiación ionizante. Parámetros sencillos como el blindaje, el tiempo, la distancia. Tener en cuenta pues que debe haber unos principios de optimización, que se debe reducir la exposición tan baja, lo más bajo que sea posible. En qué tipo de equipos requieren que el personal esté detrás de una barrera adicional construida, cuáles equipos pues son autoblindados y no requieren que haya blindaje. En fin, todo lo que tiene que ver con los protocolos y todo lo que tiene que ver con las medidas de protección y seguridad radiológica, pues se deben estudiar también dentro del programa de capacitación en protección radiológica. Se debe estudiar cómo monitorear y controlar la exposición. Cómo se utiliza un dosímetro. Cómo se utiliza un detector de radiaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un dosímetro personal y un dosímetro de área? ¿Cómo se realizan esas lecturas? ¿Cómo se hace seguimiento al reporte de dosimetría mensual o de acuerdo al periodo con el que se haya contratado? Pero eso es otro de los temas grandes que debe abarcar, otro de las temáticas que se deben estudiar dentro del programa de capacitación en protección radiológica. También cómo actuar en situaciones de emergencia. Definir qué es una emergencia. Establecer cuáles son las posibles emergencias que se van a presentar en cada una de las prácticas en las que nosotros trabajamos y cómo responder ante esas emergencias. El responsable de la protección radiológica, pues a él se le delega el diseño, la ejecución y mantenimiento, pero no lo puede hacer solo. Tiene que contar con el apoyo de la alta gerencia. Por eso es tan importante y por eso la normativa internacional y los principios fundamentales de la protección radiológica, pues exigen y dan a la alta gerencia pues la máxima responsabilidad en todo lo que tiene que ver con seguridad y protección radiológica. Entonces, diseñar, ejecutar y mantener un programa de protección, de capacitación en protección radiológica, pues requiere que haya un enfoque sistemático para garantizar su efectividad y adaptabilidad a las necesidades del público objetivo. Recuerden que en nuestra empresa hay una gran diversidad de personas
una gran diversidad de niveles de formación. Ahí tenemos auxiliares, tenemos técnicos, tenemos tecnólogos, tenemos profesionales y tenemos gente con estudios de posgrado. Entonces, debemos adaptar esos programas de capacitación en protección radiológica de tal manera que no sea tan complejo que los que tienen formación a nivel técnica no lo entiendan, o que sean tan básicos que los que tienen formación a nivel de posgrado consideren que lo que hicieron fue perder el tiempo cuando estuvieron en la charla o en la capacitación que correspondía en determinado periodo. Entonces hay que tener un balance dependiendo del público que tengamos. A veces es necesario separar el público. A veces es necesario tener capacitaciones solo para los tecnólogos, a veces es necesario tener capacitaciones solo para el personal administrativo y a veces es necesario tener capacitaciones para todos los profesionales que ya están en niveles de pregrado y posgrado. Entonces, además de poder llegar al público objetivo, pues el programa debe también adaptarse a las normativas regulatorias y a todos los avances tecnológicos que se han dado. No podemos hablar, por ejemplo, de la protección radiológica, de un equipo de rayos X cuyo tubo ya no funciona por diferencia de potencial, sino que funciona por radiofrecuencia, con detectores de última generación, los cuales me generan una dispersión de radiación muy bajita, una radiación secundaria muy baja, pues comparado con un equipo de fabricación de hace 20 y pico de años, pues donde eh, la, para generar una imagen pues placas con placas radiográficas o incluso con CR, pues se tienen que tener unas técnicas para producir la imagen bastante elevadas, porque los tubos todavía son de diferencia de potencial. Entonces hay que tener también en cuenta los avances tecnológicos para ir adaptando ese programa de capacitación en protección radiológica. Hay que tener en cuenta también la normativa, porque la normativa cambia. La normativa cambia. Recordemos, por ejemplo, que hasta el año 2011 el límite ocupacional para el cristalino eran 150 milisieverts de dosis equivalente al año. Pero en el 2011 la Comisión Internacional de Protección Radiológica estableció un límite de 20 milisieverts de dosis equivalente para el cristalino, promediado durante 5 años. Y cuando hablábamos de 150 milisieverts, pues no, eso no requería mayor atención, pero cuando hablamos de 20 milisieverts al año, pues ahí sí tenemos que entonces prestar mucha atención porque esos 20 milisieverts sí es posible que se alcancen en algunas prácticas. Y entonces nos tocó reentrenarnos, reaprender y empezar a implementar gafas plomadas, implementar medidas de control, tales como un dosímetro adicional para poder medir el cristalino. Entonces, como vemos, las normativas regulatorias obligan un cambio en los programas de capacitación, obligan un ajuste en los programas de capacitación para que se puedan cumplir cabalmente con los objetivos propuestos. Vamos a ver entonces cada una de estas partes sobre el diseño, la ejecución y el mantenimiento. El diseño del programa es una fase bastante crítica, porque es que allí en el diseño es donde se va a establecer todo el contenido y la estructura del programa. O sea, es el comienzo, es el origen. Allí es donde se va a diseñar y hay que tomarse tiempo para hacerlo. Esto es algo que no puede ser a la ligera solamente por cumplir una exigencia normativa, sino que tiene que hacerse con mucha dedicación, con el objetivo o pensando en que es que se están protegiendo personas, que se está enseñando a las personas, se está capacitando a las personas de nuestra organización para que puedan ejecutar un trabajo con bastante sigilo, con bastante precaución, que tengan vamos a entregar
las bases, los elementos que sean necesarios para que todos comprendan cómo trabajar de manera segura con radiaciones ionizantes. Entonces, dentro de los elementos del diseño del programa de protección radiológica, tenemos que hablar del análisis de las necesidades. Hay que tener en cuenta, como lo mencionamos antes, el perfil de los participantes y evaluar cuáles son los riesgos específicos asociados a sus actividades. Entonces, por ejemplo, el programa de capacitación uno lo debe adaptar y uno no puede pensar en que el programa de capacitación en protección radiológica es el mismo para una instalación donde se tienen fuentes abiertas y para una instalación donde lo que se tiene es solamente mamografía o se tiene un equipo de difracción de rayos X para hacer control de calidad de materiales. Entonces, dependiendo de la práctica, cada práctica tiene unos riesgos muy específicos. Y así como cada práctica tiene unos riesgos muy específicos, pues cada práctica define o establece un perfil ocupacional específico también. En algunas prácticas solo se requiere una formación académica básica. En otras prácticas pues se requiere una formación académica a nivel de posgrado. Entonces todo eso hay que plantearlo y hay que tenerlo en cuenta cuando se está diseñando el programa de protección radiológica. Se debe definir cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son las competencias que nosotros queremos que los participantes adquieran. Por ejemplo, que tengan la capacidad de medir la radiación, que puedan interpretar datos de dosimetría, que puedan aplicar las normas de seguridad y protección radiológica, que sepan actuar ante una emergencia radiológica, que en caso de un incidente radiológico pues sepan a quién acudir, que tengan la capacidad de socializar cualquier error que hayan cometido durante la operación de algún equipo o la manipulación de alguna fuente. Hay que desarrollar un contenido y aquí hay que incluir temas básicos y avanzados. Eso depende del perfil de nuestro personal. Ahora, algo que uno puede hacer es partir de lo básico e ir cada año pues subiendo el nivel, hablar sobre la legislación vigente, hacer análisis de casos reales. Hay que simular emergencias y buenas prácticas. Entonces vemos que en el desarrollo del contenido pues uno tiene que mirar qué es lo que va a enseñar, qué es lo que va a capacitar, cuál va a ser la ruta de aprendizaje, cuáles son los temas que se van a tocar en ese programa de capacitación en protección radiológica. ¿Qué metodología vamos a utilizar, vamos a implementar? Nosotros podemos decir, bueno, vamos a hacer la metodología va a ser práctica. Entonces vamos a ir al sitio, vamos a hallar un detector de radiación, vamos a medir la radiación que hay. A partir de esos datos vamos a hacer un cálculo de dosis efectiva para un trabajador que esté en determinado sitio. Vamos a ver si es necesario modificar el blindaje o reforzar el blindaje, ¿cierto? Vamos a definir si nos vamos a reunir presencialmente o si el contenido lo vamos a montar en una plataforma para que esté disponible en learning, o sea, aprendizaje electrónico o aprendizaje virtual que le llaman muy comúnmente. Pero algo que sí es bien importante es que las capacitaciones en protección radiológica dentro de cada institución no se deben quedar solamente en la teoría, sino que se debe balancear, se debe equilibrar con la práctica. ¿Qué es lo ideal? Que si hice varias capacitaciones teóricas, pues pueda tomar un tiempo para realizar unas prácticas
que abarquen los temas que se vieron anteriormente. Eso enseña muchísimo más. Y eso es bastante útil dentro del punto de vista cognitivo, porque se puede hacer una aprehensión mucho más válida de los contenidos que se están estudiando. ¿Cuánto va a durar el programa? También hay que establecerlo. Hay que definir cada cuánto nos vamos a reunir. Si va a ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. ¿Cuál va a ser la intensidad horaria de esas capacitaciones? Y ojo que tienen que tener en cuenta, hay que tener en cuenta en esa intensidad horaria, si vamos a tomar muchas horas de capacitación, pues que haya unos tiempos de descanso. Y que las capacitaciones sean completamente dinámicas, de tal manera que el personal no se nos empiece a dormir cuando estamos capacitando. ¿Cierto? Que sean unas capacitaciones que sean bastante activas, donde se promueva la participación, que no sea un monólogo donde una persona se dedica simplemente a hablar, porque eso no es una capacitación, eso es una conferencia. Una capacitación es donde hay la interacción entre el docente y el estudiante. Entonces todo eso se debe tener en cuenta y respetar los tiempos que se han establecido para la capacitación. Si se pensó en 2 horas, pues debe realizarse en 2 horas, no en 3 horas, porque también mentalmente la gente va preparada para destinar un tiempo de su vida y de pronto toca prolongarse más y eso genera incomodidades. Incluso cuando se hace dentro de horarios laborales, porque dicen, no, pero es que están dentro de la empresa, no importa, están dentro de su horario laboral, pero tomar más tiempo del requerido entorpece las actividades productivas de la empresa. Porque entonces, si estamos atendiendo pacientes y yo me excedo en la capacitación media hora más, pues voy a atrasar toda la agenda. Si estamos realizando un proceso industrial o algo y tenemos que entregar algunos resultados, pues una capacitación prolongada, si el tiempo que yo me extienda es tiempo que voy a quitar a la producción de la organización. Se deben tener en cuenta las normativas y certificaciones. Es importante siempre certificar. Esas certificaciones pues son útiles desde el punto de vista interno. Desde el punto de vista interno. Si yo como empresa dicto una capacitación a mis empleados, pues es importante darle a mis empleados un pequeño certificado de que él recibió determinada capacitación en tal fecha. Además, sirve como evidencia de que se está capacitando. Sirve como evidencia de que se está generando un programa de formación. Es bien importante que ese programa de capacitación pues cumpla o se ajuste a la normativa tanto nacional como internacional. Es importante tener en cuenta los dos marcos normativos, el marco nacional y el marco internacional. El marco internacional porque siempre va a ser el marco de referencia. Y el marco nacional, pues porque es bajo el cual nuestras organizaciones deben funcionar. Es el marco bajo el cual nos pueden llegar a sancionar en caso de que no estemos cumpliendo. Bien. Ahora, durante la ejecución del programa o la implementación del programa, pues hay que tener en cuenta aquí muchos detalles operativos y pedagógicos también. No es a la ligera que se debe tomar. Dentro de esta implementación, pues un tema importante es la selección de los instructores. Lo ideal es que los instructores pues sean calificados, tengan experiencia en protección radiológica, que sean expertos en el área que van a enseñar. Pero dentro de una organización no siempre es fácil obtener eso. Así que el responsable de la protección radiológica podría incluso como herramienta pedagógica delegar algunos temas, los temas entre todos los participantes. Que la capacitación que viene la va a dictar
el técnico que está manipulando el equipo, porque él conoce el equipo, sabe cómo operar el equipo. Y si vamos a hablar sobre la seguridad de esos equipos, pues esa es una persona que está cualificada para ello, porque él está en contacto permanente con el equipo, lo conoce. Que si vamos a hablar de efectos biológicos y contamos con un médico, con un salubrista, con un higienista industrial, eh, pues esa persona podría ser. Si no tenemos un físico médico, si no tenemos un especialista en protección radiológica, pues podemos empezar a mirar dentro de la institución, en los perfiles que tenemos, quiénes pueden hacerse cargo de ciertos temas. Lo que sí es importante es que el capacitador también pues haga la charla bastante amena. Así que se hace necesario que si las capacitaciones las vamos a dictar los miembros de la organización, pues que tengamos también unas capacitaciones sobre pedagogía muy sencillas, unos talleres sobre cómo hacer clases dinámicas, dar tips, podemos darle algunos tips a la persona que hemos seleccionado para que sea el expositor. O nosotros como moderadores, pues podemos interactuar junto con el expositor para que la clase sea mucho más amena y para que el contenido que se imparta pues sea recibido de una manera clara y efectiva. Algo importante durante la implementación o la ejecución del programa es tener disponibilidad de recursos. Así vamos a hablar de medición de las radiaciones. Si no tenemos un instrumento como medir radiaciones, pues no es útil, no es muy útil. Hay alternativas, ¿cierto? Por ejemplo, pues tener videos, tutoriales que podamos compartir en caso de que no tengamos los recursos físicos para poder hacerlo. No en todas las instituciones hay un medidor de radiaciones ionizantes, pero cuando se tienen, pues utilizar esos medidores de radiaciones ionizantes para poder realizar la capacitación de manera adecuada. Además de los recursos tecnológicos, pues también es necesario contar con unas locaciones, con, con una sala de juntas, una sala de capacitación donde podamos reunirnos y podamos dar estas capacitaciones de la manera más adecuada en un ambiente que sea propicio para la enseñanza. Tenemos que tener los elementos para poder simular una emergencia, radiológica, ¿cierto? Entonces, que si es necesario tener un cortafrío para poder simular que vamos a cortar la guía de una fuente sellada con unas pinzas también para poder y hacer la práctica de depositar esa fuente dentro de un contenedor, pues hay que tener todos esos elementos para poder hacerlo. Si vamos a simular pues la evacuación de un paciente, pues contar con sillas de ruedas, camillas, en fin, con todos los elementos que nosotros necesitemos para poder hacer una clase que sea práctica donde haya simulaciones. En las clases teóricas, pues lo que requerimos es el espacio y los elementos para poder dictar la clase, como proyectores, computadores, en fin. Hay que definir la modalidad de enseñanza. Si la clase va a ser presencial, si va a ser en línea. Y ten en cuenta pues que todas las modalidades tienen ventajas y desventajas, ¿cierto? Entonces lo que trataremos siempre es de aprovechar las ventajas que ofrece cada una de esas modalidades y elegir la modalidad que sea acorde a la situación. Pero si vamos a hacer un ejercicio de emergencia, si vamos a hablar de prácticas de emergencias radiológicas, pues eso no puede ser virtual, eso tiene que ser presencial. Si vamos a hablar de los efectos biológicos de la radiación, eso puede ser virtual. Si vamos a hablar de normativa, eso puede ser virtual, eso puede ser información del IRNE. Y todas las demás capacitaciones pues pueden hacerse también presenciales. O sea, uno puede elegir, uno elige qué le conviene más, incluso a la empresa. Porque a veces sacar a todos los trabajadores 2 horas para una capacitación, pues es parar la producción.
Si se tiene en línea, pues se puede llegar a más trabajadores, aprovechando que a veces hay unos tiempos en donde le llamamos tiempos muertos o algunos periodos en donde él puede ingresar y poco a poco ir viendo la capacitación, se puede hacer. Pero siempre, aunque sea en formación en learning, recuerden que esa formación entra debe entrar dentro del tiempo de dedicación del trabajador al trabajo. O sea, debe hacerse en horas laborales. Si se va a hacer en horas que no son laborales, eso debería contar como, como algo adicional dentro de la organización, ¿cierto? Porque hay que respetar eso. Hay que respetar eso. Esas capacitaciones son obligatorias, pero hay que propiciar los tiempos para que los trabajadores puedan participar de esas capacitaciones. Hay que hacer una evaluación continua. Hay que implementar mecanismos para medir el progreso de los participantes. Y uno lo hace, evaluaciones escritas, pruebas prácticas, situaciones en simulacros de emergencia, por ejemplo. Pero siempre hay que estar evaluando, ¿no? No tiene sentido brindar una capacitación si no se va a evaluar. Y además, los resultados de esas evaluaciones pues se deben documentar. Se debe tener un registro de los avances de cada participante en ese programa de capacitación en protección radiológica. Asistencia, calificaciones, evidencias fotográficas de la realización de ciertas actividades, el verificar que se cumplan los objetivos. Todo esto hace parte de lo que es la ejecución o la implementación del programa de capacitación en protección radiológica. Finalmente viene la otra etapa, que es el mantenimiento del programa. Si se monta un programa de capacitación, se implementa, hay que hacerle mantenimientos a ese programa, hay que estarlo actualizando, hay que estar vigilando ese programa y hay que ver qué ajustes hay. Hay muchas cosas que cambian, hay cambios normativos, hay cambios tecnológicos, hay incluso cambios a veces en los perfiles. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer el mantenimiento. Comenzando con la actualización del contenido. El contenido siempre debe actualizarse. Yo recomiendo hacer una actualización siempre anual. Porque cuando uno hace la actualización del contenido, pues uno no puede repetir la misma charla que se da siempre repetir, se vuelve un programa completamente monótono. Aunque se toquen los mismos temas, es importante hacer una revisión bibliográfica, ampliar, y si ya se tocó el tema en una capacitación anterior, así haya sido hace un año, y vamos a tocar nuevamente ese tema, pues es necesario que este tema tenga mayor complejidad que la vez anterior, porque vamos a ir subiendo de nivel, es lo que queremos. Así que periódicamente debe revisarse ese programa y mirar qué nuevas leyes han surgido, cuáles normas han cambiado, cuáles avances científicos y tecnológicos tenemos. Hay que hacer la retroalimentación de los participantes, preguntar a los participantes pues cómo se sintieron con la capacitación, qué aprendieron, buscar e indagar de cualquier manera, pues para que encontremos siempre posibilidades de hacer una mejora continua. El objetivo siempre es mejorar. Recuerden que eso es un ciclo que está amarrado a la calidad y que debe haber una mejora continua. Y la retroalimentación sirve para eso. Además, cuando uno retroalimenta, cuando uno empieza a preguntar, a hacer encuestas, entonces la gente empieza a recordar y les permite más hacer una aprehensión de ese conocimiento. Hay que hacer una evaluación de ese impacto. Entonces, ¿cómo vamos a medir el impacto? Vamos a hacerlo, vamos a calificar de manera cuantitativa. Vamos a tener una evaluación
cualitativa o cuantitativa, le vamos a dar un número, le vamos a dar un porcentaje, o le vamos a dar el cumplimiento, simplemente el cumplimiento de unos objetivos, ¿cierto? Entonces, vamos a observar si estamos reforzando algún comportamiento dentro de alguna práctica, pues a ver si los niveles de dosimetría bajaron. Entonces hay que pensar en qué métrica o qué parámetros vamos a utilizar para poder medir esa capacitación, para poder evaluar el impacto que esas capacitaciones están generando en la organización como tal. Y debemos dar un soporte continuo siempre. Debemos pensar en que no es suficiente con la capacitación que damos. Hay que dar unas reseñas bibliográficas. Hay que ofrecer otros materiales para que puedan complementar. Recursos bibliográficos, recursos en la web, eh, interacción de pronto con pares. En fin, hay que siempre garantizar o promover que los participantes mantengan un conocimiento activo incluso después de completar el programa de capacitación en protección radiológica. Muchas gracias a todos por su participación. Nos veremos dentro de un mes en la siguiente capacitación. Feliz resto del día.